Bienvenidos a una nueva edición de la Brújula Biológica. En este tercer capítulo estudiaremos las sales minerales, veremos cómo se configuran molecularmente y qué funciones desempeñan en la materia viva. Os he traído una fotografía de la marisma de Chiclana a la izquierda y de cómo el hombre desde tiempo inmemorial ha hecho uso de ella, por ejemplo para extraer la sal. Precisamente de sales vamos a hablar. Comenzamos. Comenzaremos preguntándonos qué son las sales minerales. Bueno, pues en principio son un tipo de biomolécula inorgánica, es decir, un principio inmediato como lo es el agua, como son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero tiene este adjetivo de inorgánica junto al agua, porque podemos encontrarnos sales minerales tanto en la materia viva como fuera de la materia viva, en la naturaleza en general, en una roca, por ejemplo. Podemos decir de ellas que todos los seres vivos contienen, en mayor o menor medida, sales minerales y que su función en ellos es trascendente. Las podemos dividir en aquellas que están en estado sólido, como por ejemplo las sales que forman parte del caparazón de un erizo o de la concha de un caracol o del hueso de un vertebrado, y aquellas que están disueltas, como por ejemplo las que aparecen en distintas disoluciones del hialoplasma, de la sangre o de la linfa. Las sales minerales en estado sólido, su función principal va a ser la de formar estructuras de protección, como he dicho, caparazones, conchas, espículas, espinas y demás, ¿no? Y la segunda, sobre todo, van a tener funciones de regulación de capital importancia dentro de los organismos. Siguiendo nuestra trayectoria por Chiclana, os traigo aquí la fotografía del acantilado de Lava Rosa, concretamente de un estrato donde hay una abundancia de fósiles de moluscos de hace millones de años. Precisamente estos animales que vivieron aquí en nuestra tierra, en el mar, murieron y dejaron la parte más dura que tenían como testimonio de dicha existencia, sus conchas. En estas conchas lo que hay fundamentalmente pues son sales minerales del tipo de carbonato de calcio, lo que nos ha permitido poder estudiar cómo fue nuestra historia en el pasado. Entremos de lleno en el estudio de las sales minerales en estado sólido. Lo primero es saber que hay cristales de muy diferentes especies minerales, así como con formas y tamaños también diversos. No vamos a tener un solo tipo de sal mineral, un solo tipo de forma, ¿no? Por otra parte, hay que saber que las sales minerales de este tipo se han solidificado después de un proceso de precipitación química. Recordemos que en una disolución hay un soluto que es el que se disuelve en el disolvente correspondiente. Por ejemplo, la sal es un soluto y el agua es un disolvente. Bien, no podemos disolver toda la sal que queramos en el agua, sino que ahí va a haber una relación química que va a depender de estas dos especies y del ambiente químico en el que se produzca la disolución. Entonces, cuando se llega a un máximo de saturación, ya aunque echemos más sal en el agua, no se disolverá, sino que caerá al fondo, precipitará. Del mismo modo que si quitamos disolvente. Si tenemos una cantidad de soluto, como ocurre cuando entra el agua del mar en una salina y se va evaporando el agua, la cantidad de disolvente es menor, la concentración sube, llegamos al punto de saturación y el soluto precipita. Por otra parte, la relación de las sales minerales con otras moléculas orgánicas del organismo es muy frecuente e intensa. Pongamos el caso de los fosfatos de calcio que forman nuestros huesos con el colágeno. Y aquí se da una relación muy interesante porque el colágeno, que es una proteína muy abundante en bastantes tejidos de nuestro cuerpo, va disminuyendo con la edad. De forma que la fragilidad de nuestros huesos va aumentando, o, dicho de otra manera, vamos perdiendo elasticidad. Solo hay que ver la capacidad que tiene un niño para caerse todo lo que puede y no romperse un hueso, y lo fácil que es romperse un hueso cuando uno llega a mayor.
Si tenemos que destacar entre todas las sales minerales de este tipo alguna especie, pues hablaríamos, por ejemplo, de fosfatos de calcio, de los que forman parte de nuestros huesos y dientes. Hablaríamos de silicatos, como los que forman parte de las hojas de las gramíneas, del trigo, de la cebada, del maíz, los que forman parte también del caparazón de las diatomeas, que son unas algas unicelulares. Y como carbonato de calcio, pues lo tenemos también muy fácil, ¿no? Las conchas de los caracoles, los caparazones de los foraminíferos, que son un tipo de protozoos ameboides, o las espinas que tienen los erizos de mar. En cualquiera de estos casos, la función va a ser de sostén, es decir, de darle elementos de cierta dureza y que van a conformar parte del esqueleto de estos seres vivos. En cuanto a las sales minerales disueltas, hay que saber que están por todas partes, tanto dentro de las células, como en el líquido intersticial, como en la sangre, como en la linfa. Tenemos sales minerales que son una composición de una parte negativa, que son los aniones, con una parte positiva, que son los cationes. Al tratarse precisamente de sales minerales disueltas, hay que saber que se da el proceso de solvatación iónica del agua, de manera que las moléculas de esta rodean por un lado a los aniones y por otro a los cationes. De esta forma, por ejemplo, el cloruro sódico de la sal, pues tendríamos el ion cloruro por una parte y el ion sodio por otra. Los iones que tienen carga negativa se denominan aniones y en esta especie tenemos pues cloruro, fosfatos ácidos, carbonato, bicarbonato y nitrato, entre otros, y cuando tienen carga positiva hablamos de cationes, como es el caso del calcio, del magnesio, del hierro, del sodio o del potasio. Las funciones que tienen estas sales minerales disueltas son bastantes y además muy importantes para la vida, para el desarrollo y la regulación de los procesos vitales. En principio estudiaremos la regulación del pH dentro y fuera de la célula, algo de capital importancia para que se pueda seguir vivo. Tenemos la estabilización de las dispersiones coloidales. Recordad que aparte de haber disoluciones verdaderas con moléculas pequeñas, el agua era capaz también de llevar a cabo dispersiones coloidales con moléculas más grandes, como por ejemplo las proteínas, pero que estas dispersiones coloidales tenían unas propiedades singulares, las cuales pues están controladas por sales minerales disueltas. También haremos referencia al mantenimiento del grado de salinidad de los organismos y a la regulación de la presión osmótica y el volumen celular. Lo haremos en otro apartado de esta misma entrega, porque son procesos esenciales, tanto para la célula como para el conjunto de los tejidos. Hay que señalar también que las sales minerales intervienen a veces en la regulación de la actividad de los enzimas y que ayudan a generar potenciales eléctricos. Recordad el caso de las neuronas como el establecimiento de un potencial, de una diferencia de potencial eléctrico se hacía pues, con sodio y con potasio en los axones de esta célula y cómo el potencial de acción era un desequilibrio que se creaba sobre estas cargas. Por último, hay que señalar que además hay sales disueltas con funciones específicas y hay muchas. Solo hablaremos, por ejemplo, del calcio en la contracción muscular, muy importante. Por eso cuando tenemos un déficit de sales minerales empiezan a darnos tirones y a tener problemas con la musculatura. Por ejemplo, el magnesio en la conformación de la molécula de clorofila, tan importante para la fotosíntesis, o el hierro en la hemoglobina. Hemos mencionado que la regulación del pH es una de las funciones más importantes que tienen algunas de las sales disueltas. Veámoslo un poco más a fondo. En principio hay que saber que el medio interno, en cualquiera de sus variedades, ya sea intracelular, intersticial, sangre o linfa, debe estar en torno al neutro, es decir, al pH 7 aproximadamente. Claro, las diferentes reacciones químicas que tienen lugar en el metabolismo hace que se produzcan hidrogeniones o que se produzcan iones OH y que estos se vayan acumulando en el medio, haciendo variar así los valores de pH, sobre todo hacia una mayor acidez. Esto no puede ser así para que la célula siga viviendo y para que el organismo se mantenga, sino que hay que restablecer ese equilibrio. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay lo que se llaman los sistemas tampón. Un sistema tampón es
un mecanismo molecular, unos mecanismos de reacciones químicas que tiende a mantener el pH neutro, aunque se vayan modificando los valores de hidrogeniones o de OH a lo largo del tiempo. Lo pueden hacer, por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos también son sistemas tampón y las sales minerales. Entre las sales minerales vamos a destacar dos de ellas, el sistema tampón bicarbonato y el sistema tampón fosfato. El primero se da en la sangre regulando el pH en torno a 7,4 y el segundo se da a nivel celular, dentro de la célula, con el mismo valor de pH. Tenéis ahí las reacciones químicas que tienen lugar, ¿no? Tenemos aquí que el CO2 cuando se combina con agua nos da el carbonato y el carbonato puede tener un equilibrio entre esta molécula y el bicarbonato, es decir, hay un paso de carbonato a bicarbonato, como veis aquí en la doble flecha, y viceversa. ¿De qué va a depender esto? Pues esto va a depender precisamente de la cantidad de hidrogeniones que haya en el medio. Si hay muchos hidrogeniones, es decir, si el medio está tirando a la acidez, esta reacción se va a desviar hacia la izquierda, como tenéis aquí, de manera que con esta reacción se van a quitar de en medio estos hidrogeniones que están haciendo el medio más ácido para restablecer la neutralidad. Si al contrario lo que faltan son hidrogeniones porque hay un exceso de OH con respecto a ellos, la reacción va a tender hacia la derecha, el equilibrio se va a volcar hacia la derecha como vemos aquí. Entonces vamos a tener un pH básico que va a hacer que la reacción vaya hacia la derecha y vaya produciéndonos más hidrogeniones, con lo cual se irá acidificando. Lo mismo ocurriría en el sistema de tampón fosfato entre estas dos especies, donde hay un equilibrio químico que puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda. ¿Sabrías decir para dónde iría cuando en el medio hay un exceso de hidrogeniones? En efecto, ante un exceso de hidrogeniones, la reacción se iría hacia la izquierda para precisamente eliminar esos hidrogeniones que sobran y restablecer el pH neutro. Vayamos ahora con este apartado dedicado a la ósmosis y a la osmorregulación. En primer lugar, hay que definir qué es la ósmosis. Como viene aquí, la ósmosis es un proceso de difusión pasiva a través de una membrana semipermeable. Proceso de difusión significa que va a haber un trasvase de moléculas de un sitio a otro, pero desde donde hay más hacia donde hay menos de esas moléculas. Pasiva significa que no va a tener un coste energético y a través de una membrana semipermeable quiere decir que va a poder pasar el disolvente, pero no así el soluto. Esto es importante porque las membranas celulares tienen dicho comportamiento semipermeable. Entonces, la mayoría de los casos vamos a tener fenómenos osmóticos de vital importancia para el mantenimiento de la célula que van a transcurrir según las leyes de estos procesos. En principio hay que saber que cuando dos medios tienen la misma concentración, hablamos de medios isotónicos. Si hay un medio que tiene más concentración que otro, ese medio es hipertónico y el que tiene menos concentración es hipotónico. Creo que lo podremos comprender mejor siguiendo este esquema. Aquí a la izquierda tenemos un vaso de precipitado donde se simula la existencia de dos medios, uno hipertónico a la izquierda y otro hipotónico a la derecha. Pues bueno, estos puntitos que están aquí dibujados serían las moléculas de soluto. Bien, aquí vemos para la misma cantidad de agua, para el mismo volumen, tenemos muchas más moléculas de soluto que aquí, es decir, este medio de la izquierda está más concentrado que el medio de la derecha. Bien, vemos que entre los dos hay una membrana semipermeable que hemos puesto aquí con unas rayas discontinuas, ¿no? El tamaño del soluto es muy grande para que pueda atravesar esta membrana, de manera que solo va a poder ser el disolvente. ¿Sí? Aquí se cumplen todas las condiciones del proceso osmótico que hemos descrito hace un momento. Bueno, ¿cuál es la tendencia natural en este proceso? Bueno, pues que haya una presión osmótica desde el medio hipotónico hasta el medio hipertónico, hasta que se igualen las concentraciones. Vemos aquí estas dos flechas que van a hacer posible no que el soluto pueda viajar, pero sí que pueda viajar el disolvente. Como resultado vamos a obtener el esquema de la derecha. Veamos aquí que tenemos la misma cantidad de puntitos de moléculas de soluto en este sitio
que aquí en el esquema anterior, pero están en una mayor cantidad de agua y un mayor volumen de agua. Recordad que la concentración era la cantidad de soluto dividida entre la cantidad de disolvente. Del mismo modo, aquí también tenemos los mismos puntitos, 6, pero están en una menor cantidad de agua. Por lo tanto, la concentración ha aumentado en este sitio. Si aumenta la concentración aquí y baja la concentración en la izquierda, quiere decir que se han igualado las concentraciones. El agua deja de circular en este sentido hacia la izquierda cuando los medios se vuelven isotónicos, es decir, que tienen la misma o igual concentración. Los fenómenos osmóticos son de vital importancia para la célula porque con ellos se produce un movimiento de agua en uno u otro sentido. Este movimiento va a ser siempre, como hemos dicho, desde el medio hipotónico, es decir, el menos concentrado, al hipertónico, mediante la presión osmótica que se da precisamente por esto y que se produce en el lado de la membrana desde donde se mueve el agua. Si la célula, por ejemplo, es hipertónica con respecto al medio en el que se encuentra, pues le va a entrar agua, lógicamente, porque recordad, desde hipotónico hacia hipertónico, pues desde fuera, el medio menos concentrado, entrará agua hacia dentro de la célula. ¿Eso qué puede tener como consecuencia? Pues que la célula estalle, que se rompa, el fenómeno que conocemos como hemolisis. Por el contrario, si la célula es hipotónica con respecto al medio, pongamos por ejemplo una célula en agua marina, pues ¿qué puede pasar? Pues que se movilice el agua desde la célula, que es hipotónica, hacia el medio, que es hipertónico. Con lo cual, por ejemplo, en animales se puede producir una deshidratación, que llamaremos crenación, y en los vegetales se va a producir una rotura celular que va a separar la membrana plasmática de la pared celular, fenómeno que conocemos como plasmólisis. Todo esto que estamos hablando tiene una importancia capital para todos los seres vivos en general. Este problema de la diferente concentración entre la célula y el medio en el que se encuentra lo vamos a ver, por ejemplo, en los peces, tanto en los peces de agua dulce, donde el medio va a ser hipotónico, como en los peces de agua salada, donde el medio va a ser hipertónico, y van a tener que buscar estrategias para adaptarse a cada caso. No digamos aquellos peces que pueden incluso cambiar a lo largo de su vida de vivir en un medio hipotónico, como un río, y marchar al mar, que es hipertónico, e incluso volver cuando ya están en el final de su vida para desovar en el río, volver a un medio hipotónico. Bueno, pues todo esto, la evolución lo ha trabajado de alguna manera, entre comillas, para que los seres vivos desarrollen estrategias que le hagan vivir con éxito en estos medios. Algunas de las estrategias son, por ejemplo, pues las que vienen aquí a continuación, las vacuolas pulsátiles de los paramecios. ¿Quiénes son los paramecios? Bueno, los paramecios son un tipo de protozoo ciliado que para poder vivir en un medio hipotónico, pues reúnen el agua que les va entrando desde el medio hipotónico hacia su célula en esas vacuolas se van juntando y las van eliminando. Por ejemplo, es muy curioso el caso de las plantas halófitas que tenemos, por ejemplo, en las marismas de Chiclana. Si vais por la marisma veréis una cantidad de plantas raras, extrañas, que tienen en los tallos una alta concentración de sal. Se han vuelto más saladas que la propia marisma, donde entra el agua del mar. Esto es una adaptación para poder tirar del agua que puede haber abajo, poder absorberla por las raíces y que cumpla sus funciones metabólicas, volverse más salada que el medio marino que las rodea. En el caso de los peces de agua dulce, que acabamos de decir, o los peces de agua salada, pues tienen mecanismos renales, mecanismos de excreción muy precisos que en un caso va a hacer que puedan deshacerse de la mayor cantidad de agua posible, por ejemplo, en el caso de los peces de agua dulce, donde le va a entrar mucha agua, pues van a tener que excretar a su vez mucha agua, y en el caso de los peces de agua salada, donde va a ser justo lo contrario, ¿no? Retener al máximo el agua porque ya pierden bastante con estos fenómenos osmóticos. Esto podemos llevarlo incluso a animales que no viven concretamente en el agua, pero que tienen dentro su medio acuático, como nos pasa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los reptiles y de las aves, pues tienen tegumentos para evitar la deshidratación, la evaporación, tienen glándulas de la sal, el caso de muchas aves, que van concentrando la sal para que
se excrete y no se concentre especialmente dentro del cuerpo, y en el caso nuestro, de los animales terrestres, pues nuestros tegumentos, nuestra piel, el pelo, las plumas, la escama, etc. Así como el tener que beber agua, la sensación de sed y, sobre todo, los mecanismos de excreción renal. Bien, hemos llegado al final de esta entrega. Espero que os haya gustado y que sobre todo os sirva para seguir en esta singladura descubriendo los secretos de la biología. Nuestra brújula nos ha llevado hoy a las tierras de Chiclana, desde donde elaboramos con todo el cariño del mundo esta brújula biológica, que pretende que descubras día a día todos los fenómenos biológicos que existen a nuestro alrededor. Os traigo uno de los atardeceres más bonitos que existen alrededor del mundo, por más que se empeñen algunos en decir que sus atardeceres son los mejores. Desde nuestra marisma, lugar donde antes hemos situado las salinas, se puede ver cómo el sol se mete detrás del horizonte, concretamente detrás de la ciudad de San Fernando, como si se lo tragara. Sabemos que no es así, sabemos que es la Tierra la que se mueve y que el Sol está a muchos millones de kilómetros, pero la ilusión nos hace pensar de esta manera. No olvidéis suscribiros a este canal y darle a la campanita. Y, sobre todo, nunca dejéis de ser felices. Hasta pronto.